virus HN666 tipo A, influenza. Samuelita nomenclatura. La secta más peligrosa y dañina del mundo. Las cepas del mortal virus de influenza de la secta La Luz del Mundo virus NN666 tipo A, apostasía, son categorizadas de acuerdo a dos elementos que se encuentran en lo más profundo del corazón del hombre. H, humanismo y N, naturalismo. El 666 nos indica que es un virus de origen y transmisión aaronita y samuelita, líderes que transmiten la cauterización mental del humano. 2. Cauterización de la conciencia. El paciente presenta una total ausencia de discernimiento entre lo bueno y lo malo, empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Este virus lo inhabilita para darse cuenta de que lo que predica es una doctrina anticristiana contraria a todo principio bíblico elemental. Comienza a presentar un cuadro obsesivo por descalificar a quienes no concuerden con su particular doctrina, llamándolos falsos y mandándolos directamente al infierno por no creer en su elección. 3. Deseo desesperado de flujo de efectivo como parte de los trastornos prosperititis y ofrenditas aguda. Un impulso incontrolable e insaciable por el dinero, lo cual lo lleva a aprovechar su posición de liderazgo para la creación de negocios a costa de la fe de los fieles. La venta de sus fotografías, chalinas, pines, llaveros, baratijas con sus emblemas, libros repletos de herejías, revistas que reseñan sus grandes logros, vídeos de sus giras y eventos especiales, Biblias de edición especial, himnarios con cantos que exaltan sus propias proezas, discos de cantantes paupérrimos que forman parte de su propia farándula. Entre un largo etcétera. 4. Dolor agudo en el ego. Sus defensas del orgullo lo hacen que se resista a ser vacunado para ser sanado. Necesidad imperiosa de ser adulado, reconocido, halagado, alabado. Hambre inmensa de la obediencia ciega, reuniones multitudinarias para celebrar su onomástico, sus días especiales, milagros, victorias y hazañas en reuniones salpicadas de épicos tonos y coros monumentales. Gusta de pasearse solo en las pasarelas hechas para su lucimiento, de pedir a los contagiados de la enfermedad motivarse para entregársele y síntomas por el estilo. El paciente manifiesta claro dolor cuando no se le proporciona esto, cayendo un estado de delirio de grandeza no reconocido. Autojustificado como sana y justa honra cristiana. 5. Diarrea verbal. Tos y dolor de garganta que provoca palabrerío sin sentido, derivando en un triunfalismo y positivismo espantoso. El paciente comienza a visualizar solo lo terrenal y a predicar sentimientos espirituales originados en pensamientos y experiencias personales carnales manifestadas por una fuerte palabrería sin sentido, altamente pleonástica, asintáxica, ilógica y completamente antibíblica, llegando al extremo de manifestar vómito y bibliofilia, prefiriendo las letras de las alabanzas compuestas por los contagiados que por la Biblia misma. 6. Personalidad extravagante. El afectado experimenta una imperiosa urgencia por usar ropa costosa y trajes de altos diseñadores. Considera preeminente la necesidad de pasársela viajando en su obra misionera en las ciudades más cosmopolitas del planeta, predicando la doctrina verdadera desde donde hace llegar sus cartas apostólicas que pretenden competir con la Biblia. Gusta de aparecer pocas veces en público y causar delirios multitudinarios apoteósicos al hacerlo. Manifiesta síntomas como requerimiento de cojines para orar, papelería personalizada, grandes escenografías para sus presentaciones, colores exóticos en sus ropas, unas más largas que otras y algunos otros síntomas. 7. Obsesión por hablar de sus logros terrenales. Asimismo, el convaleciente presenta un cuadro de síntomas claro manifestado también en la obsesión de que se hable de sus logros terrenales. Convence a los infectados a proclamarle entre los demás, produciendo espectáculos cristianoides donde se le reconozcan sus alcances y triunfos, multiplicando los existentes por los no existentes, usando el plural sobre el singular, usando palabras pocas veces usadas, que magnifiquen al infinito sus logros como proezas y sus alcances como portentos heroicos. 8. Delirio de persecución. El apóstol de Dios manifiesta claros síntomas psicóticos, paranoicos, esquizofrénicos. Justifica toda crítica como ataques satánicos, sufre un grave delirio de persecución que le hace sentirse atacado, menospreciado por ser preferido de algún Dios.
Comúnmente infecta de esta característica a sus contagiados, logrando así un numeroso grupo que realiza acciones contra una persecución inexistente. Todo esto le permite usar autos blindados, guardaespaldas, y mansiones altamente protegidas para su resguardo. 9. Autoexaltación. A los pocos años de haber contraído la mortal enfermedad, el paciente comienza a manifestar síntomas de autoexaltación. Es decir, comienza a publicar revelaciones, sueños, visiones manifestadas en un pasado remoto e inexistente que le permitan posicionarse en la mente de las personas infectadas como un ungido escogido divinamente antes de nacer. Todo esto seguido de permitir que se le dé honra, gloria y alabanza como a Dios. En un principio el paciente aparentemente se resiste a aceptarlo, pero pasado los primeros días o años del contagio del mal, comienza a manifestar claros indicios de desearlo y recibirlo como parte misma de su misión en la tierra. Las palabras claves de esta etapa son sí, Dios me ha enviado y sí, hermanos, yo Samuel he venido para salvarlos. 10. Deseo desmedido de controlar a la gente. Comienza a presentar un febril deseo de establecerse como el sustituto del Espíritu Santo. Sus deseos son órdenes. Para el enfermo infectado, la guía del Espíritu Santo de la que habla la Biblia, Juan 16:13, como promesa a los cristianos, ya no está vigente porque ahora Él mismo ha venido a hacer esas funciones, por lo que todos deben someterse a su guía, aunque ésta contradiga a las enseñanzas de la Santa Escritura. 11. Alucinaciones. Un síntoma de trastornos del alma infectada por Samuel Joaquín. Una enfermedad espiritual que deteriora seriamente la capacidad del pensamiento y la percepción de la verdad. Entre las causas que pueden originar procesos alucinatorios se encuentran o obsesión por garantizar el bienestar familiar por generaciones o tumores espirituales o abuso de drogas y alcohol y honra excesiva o ingesta de ciertos hongos alucinógenos como alabanzas, halagos y adoración como a Dios o enfermedades alma degenerativas como es el caso de la soberbia y la egolatría o síntomas. Percibir voces que dan instrucciones, estrellas, o letras de versículos en movimiento. Sentir dedos invisibles sobre la piel o señalando al paciente. Hablar con alguien inexistente. Pensar en forma incoherente, es decir, no tiene sentido lo que se dice o hace. Hablar con Dios, con ángeles, recibir cambios de nombres, ver personas, objetos o animales que no existen. 12. Dificultad para arrepentirse. Dado que se considera ungido divino, el apóstol Samuel no manifiesta sentido alguno de arrepentimiento. De hecho, tiende a gloriarse de sus pecados, de sus logros y la justificación que hacen sus seguidores infectados de sus faltas. La enfermedad en sí, es un aislante de la conciencia, matando todas las neuronas de esta, dejando al paciente en un estado subjetivo de pureza espiritual inexistente, y lo que es peor aún, los afectados por el contagio alaban y enaltecen esta cualidad que es Samuel Joaquín considerándolo como proveniente del cielo. 13. Trastorno grave de la conciencia. Despoja a las viudas y pobres de sus bienes, recibiendo sin ningún remordimiento las generosas ofrendas que se le llevan como resultado de una manipulación de la conciencia de los fieles que le rinden pleitesía. Por supuesto que el virus también lo incapacita para su comunidad, cobrándoles a precios altísimos y sin piedad los servicios de salud y educativos en sus propios hospitales y escuelas, construidos a su vez con las mismas ofrendas recibidas de esos pobres. 14. Mentiras y falsas enseñanzas persistentes. Otro de los síntomas para diagnosticar esta mortal y rara enfermedad altamente contagiosa es la mitomanía. El enfermo manifiesta clara tendencia a mentir, a disfrazar esas mentiras con aparentes verdades, sin siquiera haber estudiado cursos de filosofía, retórica ni básicos de oratoria. Es importante recalcar que el virus se cultiva, se desarrolla y se propaga en un ambiente de ignorancia bíblica extrema, ambiente propicio e indispensable para la propagación de este mal. En una atmósfera diferente, el virus no podría vivir. Por ello, podemos encontrar espacios habitados por cientos de miles de cristianos que han generado hábitos de limpieza espiritual y conocimiento exacto de las Escrituras, donde no se presentan los virus en sus primeras etapas. De hecho, el virus muestra dificultad a reproducirse en ambientes sanos y de limpieza espiritual cristiana. 15.
agravamiento de una enfermedad crónica llamada pecado. El apóstol Samuel, a manifestar todos los síntomas anteriormente comentados, comienza a manifestar una grave pérdida de la conciencia. Esto le permite cometer todo tipo de pecado sin el mayor remordimiento. Justificado todo por una alucinación delirante que le permite creer que es un ángel asexuado. Un ungido que no puede cometer pecado ni ser juzgado por ninguno de sus seguidores contagiados de la grave enfermedad. De esta manera, puede llegar a cometer graves adulterios, lascivias, fornicaciones y toda suerte de transgresiones a la ley de Dios sin manifestar por ello cargo absoluto de conciencia. Recomendación urgente. Acudir a la palabra de Dios para examinarse y recibir el tratamiento adecuado para su salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 16, 17. El tratamiento consiste básicamente de arrepentimiento, conversión, justificación, santificación, y confianza total en Jesucristo. El tratamiento a seguir exige mucho, pero es el único camino angosto que salva la vida espiritual. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Atentamente Jesús Aguilar.